Continuaron los debates en la República Argentina sobre el matrimonio gay. En este caso el turno fue para Córdoba en la legislatura unicameral. No en contra de, sino en defensa de un estilo de vida que es el estilo de vida que creemos que es defendible, basado en la familia y en la unión intersexual de varón y la mujer en la institución matrimonial. Primero deberíamos de preguntar cuáles son esas calificaciones que uno debe tener para acceder a los derechos, digamos. Por el simple hecho de ser ciudadano, por haber nacido en este país, uno ya tiene determinada gama de derechos garantizados y entre ellos están el principio de libertad y de igualdad que instituciones como esta anacrónicamente vienen persiguiendo, digamos, a la diversidad y violando estos principios, digamos. La idea fue dialogar con los miembros de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, permitiendo a los cordobeses expresar su opinión sobre el tema. La mujer no es igual al hombre y por lo tanto no puedo aceptar un matrimonio, ¿no es cierto?, entre dos seres que no compatibilizan en su función biológica. Abrimos el segundo bloque de 40D y estamos hablando de la sanción del matrimonio igualitario. Lo que veíamos ahí nos remontaba a junio del año 2010, cuando se hacían estas audiencias. Esta era la sexta que se hacía en el país a pedido de la senadora Liliana Negre de Alonso, senadora por San Luis, como bien lo decía aquí uno de los invitados, para que el proyecto se debatiera en las provincias. Ya había obtenido la media sanción de diputados. Se daban estas audiencias que uno podría interpretarlas, o por lo menos lo que intentó hacer la senadora Negre de Alonso, presidenta de esta comisión, era ganar tiempo y que los senadores volvieran cada uno a su provincia y se encontrara con alguna oposición. Bueno, vos decías, Martín, que no fue lo que pasó. Que en realidad pasaron las dos cosas. Claro. Se movilizaron los sectores que estaban a favor y los sectores que estaban en contra. Y en muchos lugares donde no había organizaciones, nacieron organizaciones para poder, que esas posiciones también queden expresadas. Porque había que anotarse el nombre de alguien. Bueno, nosotros, me acuerdo, armamos una multisectorial en ese momento, donde se definió estratégicamente quiénes iban a hablar. Bueno, habló Nico, habló Graciela Vázquez, que era la mamá de Pepa Gaitán, que había sido asesinada el 7 de marzo, el mismo año, claro, del matrimonio igualitario. Asesinaban a una compañera aquí en Barrio Liceo de la ciudad por ser lesbiana. Y en definitiva todo eso lo que a nosotros nos permitía poner sobre la mesa es que el debate no era sobre la herencia, sobre todas estas cuestiones por ahí más económicas y demás, sino que lo que debatió la Argentina en ese momento era si estaba bien o no discriminar a las personas en función de su orientación sexual. Digamos, lo que se debatió fue la igualdad. Y por eso creo que también el debate se ganó socialmente, digo, ¿no? Y parlamentariamente también. Y fue muy es interesante eso que decías de, bueno, cómo se intenta una estrategia y, bueno, cómo termina respondiendo la sociedad a través de la organización, haciéndole frente a eso, ¿no? Digamos, pues. Claro, vos recién mostraban unas imágenes de una torta frente a la Casa Radical, donde había dos novias, dos novios y un novio con una novia. Esa es una intervención que habíamos organizado frente a la Casa Radical para pedirle a Mestre que votara a favor, que era el único senador que hasta el momento estaba especulando que sí, que no. Morandini y Juez ya habían, después de que se habían reunido con las organizaciones y demás, manifestado que iban a votar a favor. Y por eso digo, hubo todo un proceso organizativo que fue muy interesante. Se presentaron amparos en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Fue muy importante el rol de Córdoba. En la audiencia esa también, la cantidad de académicos, de funcionarios. ¿Y la marcha de la que hablaba fue el día después? El día siguiente. El día siguiente, digamos. El día una siguiente. Marcha que fue como que la que decís vos motoriza ya otras marchas en el país. Sí, había mucho miedo a movilizarse por una cuestión de desigualdad en las estructuras. Además, la marcha del Portal de Belén acá en Córdoba había sido muy importante. Habían movilizado unas 3.000 y pico de personas, mostraban algunas imágenes recién también, pero fue tan grotesco lo que se vio en esa marcha que llevó, mira, tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy también. A veces se pasan tanto de rosca a la derecha, digamos, que eso despierta también al resto de la sociedad, que por ahí, como decía Nico, por ahí lo miraba equidistante, pero cuando vos ves
que del otro lado lo que hay en realidad es mucho más que la oposición a un derecho, Claro. entonces movilizó mucha gente. De hecho, en la marcha del 24, cuando uno veía, sí, las organizaciones éramos una parte importante de esa movilización y demás, pero después habíamos logrado convocar un montón de gente independiente, familias que habían ido a bancar. Mira, decía, Nicolás, vos estuviste en esa audiencia hablando, y en aquel momento lo consultábamos a Nicolás y por ahí, digamos, había como que esa tendencia a hacer un cruce de opiniones. En este caso van a escuchar en aquel momento a Nicolás Alessio y también a quien es abogado del Portal de Belén, quien representaba el Portal de Belén en esta institución, a Rodrigo Agrelo en este contrapunto. Que me parece una posibilidad más que brinda la vida a personas maduras, responsables, que se aman y que está muy bien que se legisle a favor de esa posibilidad. ¿Usted coincide que lo mismo es muy importante este debate en la sociedad? Me parece genial que se esté dando el debate porque va a ayudar a romper muchos prejuicios, muchos estigmas. ¿Por qué ustedes consideran, o un sector considera que la relación hombre-mujer es la natural y la normal? Bueno, la naturaleza es la que otorga ese dato, en este aspecto, que es el Código Civil lo que ha hecho es buscar un dato de la ecología humana. Y la ecología humana dice, y nadie puede excluirse de eso, que la relación entre varón y mujer es la que puede traer nueva vida. Claro, uno te ve acá sentado, pero había que decir de lo que vos estabas diciendo, desde el lugar donde lo estabas diciendo en ese momento. Fue muy natural para mí poder decir eso, porque ya veníamos reflexionando, digamos, esto de la ampliación de derechos, de una iglesia que siempre que había algún avance ligado a la sexualidad, a los cuerpos, ligado a estos temas que la iglesia siempre pone freno y freno y freno, o sea, no llamaba la atención y me salía natural enfrentar ese discurso eclesiástico, natural, pero fue muy riesgoso porque a cada rato me llamaban del arzobispado, no hables más, no salgas en cámara, no digas nada, vos pensá lo que quieras pero no lo digas, vamos a respetar tu posición pero no hable. O sea, lo que realmente le molestaba al arzobispo en ese momento, a la curia, y molestaba a la iglesia en su conjunto, era que hubiera una voz disonante nacida en el seno de la iglesia, o sea, que hablara un cura de eso. Que siempre aclarabas vos que hablabas desde una posición personal, pero bueno. Era yo como persona que sabía que había toda una teología que me respaldaba, pero yo no pretendía hablar en nombre de la iglesia, yo hablaba como cura y hablaba en todo caso en nombre del evangelio, que está por encima de la iglesia. Eso es lo que más irritó, digamos, al obispo local, a los obispos de la zona que empezaron a presionarlo al obispo local para que me sancione, y a la conferencia episcopal, ahí donde Bergoglio también interviene para sancionarme, digamos, para buscar la manera de que no hable más. En el fondo no tenían argumentos, ni bíblicos, ni teológicos, ni históricos, como para decir, esta gente no tiene derecho al matrimonio. No tenía ningún argumento, ningún argumento. Vos estabas en la parroquia San Cayetano. Sí. Nicolás. Cuando iban los fieles a misa, ¿también se quedaban charlando con vos, te preguntaban? Bueno, la comunidad sufrió mucho porque cuando veían, digamos, a su cura cascoteado por las autoridades, llamado a declarar al tribunal eclesiástico con amenaza de sanciones, la comunidad, la verdad que lo sufrió muchísimo. Y muchos no entendían, porque digamos, en la mentalidad que predicó la iglesia y que lamentablemente hoy sigue predicando, esto era antinatural, esto era pecaminoso, esto estaba mal, esto era un bochorno, esto es, digamos, era algo antinatural. Hoy la iglesia sigue sosteniendo que hay una cuestión, digamos, de antinaturaleza, o sea, la posición de la iglesia en esto no cambió nada. Lo que logró Francisco solamente es animarse a plantear
che, no tratemos de no tener un discurso tan duro porque son seres humanos, porque ellos no somos quienes para juzgar, digamos. Francisco abrió una puerta de una manera tenue, pero la abrió, planteó el tema. Pero en aquel entonces... En aquel momento que era el cardenal... Bergoglio, nada que ver, Bergoglio, nada que ver. Era la lucha contra el mal, la lucha contra el mal. La carta de Bergoglio a unas monjas de clausura era, esta es la lucha contra el demonio, son los hijos del mal. Después la iglesia, eso lo hace público una monja, que se ve que era lesbiana, pobrecita, y lo hace público, pero no era una carta pública. Bergoglio nos definía como los hijos del mal luchando por el mal. Bueno, eso cambió. Y de hecho después Bergoglio, la segunda estrategia, cuando ese discurso tan duro no merecía ningún apoyo, fue, bueno, dejemos que por lo menos exista la unión civil. Bueno, si se quieren juntar, que se junten, ¿qué va a hacer? No podemos decirle que no. Entonces la unión civil, y ahí la lucha fue los mismos derechos, la misma palabra, ¿no? Creo que ese es el eslogan. El mismo amor, los mismos derechos. Claro. Y la misma palabra, porque digamos, la pelea por la hegemonía del matrimonio fue terrible. Fue, toda la discusión para ver quién se apoderaba de esa palabra fue terrible. Que hoy mismo la iglesia, la posición oficial de la iglesia sigue exactamente igual. Podemos bendecirlo, vamos a ver, si se quieren juntar que se junten, algunos derechos tienen, si muere la pareja de uno para con el otro, pero matrimonio no, matrimonio es nuestro. Lamentablemente eso no ha cambiado. Mira, vamos a asomarnos a uno de esos momentos porque decíamos la sanción de la ley se da el 15 de julio del 2010. 14 de julio del 2010 había pasado lo que contabas, Martín, la marcha organizada por una de las organizaciones, el Portal de Belén. Había pasado la marcha organizada por las organizaciones que defendían la sanción del matrimonio igualitario, pero encabezada por el arzobispo cordobés, Carlos Ñáñez, se daba esta gran movilización en el centro de Córdoba. Vamos a ver qué se decía en aquel momento. Estamos en una marcha que es a favor del matrimonio entre varón y mujer, una marcha en positivo, en defensa de la familia. Nuestra preocupación principal es que no se vulnere el derecho de los niños por otorgarle un derecho a señores o señoras que no pueden solucionar su problema de no poder procrear. Lo que hay que entender es esto: no podemos entregar nuestros niños a gente que no puede procrear y solucionar un problema de mayores con un problema de menores. Quizás lo importante sería modificar la ley de adopción, pero no que un niño que no puede tener su papá y su mamá por muchísimas situaciones, se les otorgue, el Estado le otorgue la única posibilidad de que tenga de tener 2 papás o 2 mamás. Ahí se ve cómo también la institución eclesiástica despliega su poder en las calles de Córdoba, Juan, ¿no? Totalmente. Y también me parece que más allá de la aprobación del derecho, lo que se ve es la forma en que la sociedad se puso a discutir, la forma en que ciertos pánicos morales, ciertos miedos se intentaron de incentivar, pero también lo lejano que a veces parecen esos momentos y esos argumentos. O sea, me parece que pensándolos en estos 40 años de democracia, lo que me parece esos pequeños momentos en la historia de un país, como la aprobación del matrimonio igualitario, pusieron en evidencia, por un lado, ciertos prejuicios, ciertos preconceptos, pero también pusieron en evidencia que lo que muchas personas decían, la sociedad no está lista para una reforma como esta, no era real. Y también visibilizaron a lo que Nicolás decía recién, visibilizaron que uno no tenía que estar fuera del campo religioso para apoyar estas leyes. Entonces, mientras que por un lado ponían en tensión debates sobre la naturaleza, la biologización, el miedo al fin de la especie, que demostraron ser totalmente falaces, también mostraron la heterogeneidad, el pluralismo y la democratización de la población en Argentina. Muchos de los argumentos que a veces reflejábamos ahí también se escucharon adentro del recinto. Hay que tener en cuenta que si uno repasa de vuelta. Y también me parece que hay algo interesante en cómo
se va aflojando, no digo aflojando, pero sí no se va contradiciendo tanto o contrariando tanto la sanción del matrimonio si no se empieza a tocar por el lado de la adopción, que era el peligro inminente. Digo, empieza a ser parte del debate, me parece. Totalmente, porque esa es una estrategia que se dio en Argentina, pero que se da en cualquier lugar. La idea de que hay una víctima inocente, niños, niñas, que hay que protegerlos contra ciertas legislaciones o sobre ciertos grupos, es una constante cada vez que se debate la sexualidad. Fue una constante en el divorcio. Cuando se discutió el divorcio, el tema era pobre los niños, niñas de pareja divorciadas. En el matrimonio igualitario, con la identidad de género, con el concepto que ahora se escucha mucho de la ideología de género, con la educación sexual integral. Con la ESI también se notó mucho. Con la educación sexual integral. Entonces, la construcción de una víctima, niños, que toda la sociedad tiene que proteger, suele ser una estrategia conservadora para evitar la democratización en tema de derechos sexuales y reproductivos. Pero lo que estas reformas han demostrado es que precisamente es lo opuesto, o sea, todos estos derechos de los que estamos hablando tienen también y son también para niños, niñas y adolescentes. Son sociedades más democráticas y son sociedades más inclusivas las que se logran a través de la sanción de estos derechos. Claro, porque Quédate ahí, Nico, porque me tengo que ir a una nueva pausa, pero la verdad que está más que interesante. Ya te pusiste, digamos, con todo, con el debate. Pero ya abrimos el próximo bloque, seguimos en 40D hablando sobre el matrimonio igualitario. Ya venimos.